Somos eclectisas y ambas nos llamamos Isa, dos almas deseosas de aprender y como resultado de ello enseñar y sanar. Hablamos de nuestro camino personal, nuestras experiencias, lo que usamos en nuestras vidas y lo que nos ha servido a nosotras para avanzar hacia la conciencia de unidad. Gracias por encontrarte con nosotras en este momento y lugar y sostener la frecuencia de amor y expansión que necesitamos como humanidad. Hola Isa, ¿cómo estás? Hola Isita, muy bien. ¿Y tú? Qué rico volvernos a ver en este espacio tan lindo que hemos creado y que seguimos co-creando para compartir toda la información tan linda que tenemos. Exacto, estamos de regreso y vamos a empezar a leer este maravilloso libro, Ana, la voz de las Magdalenas, como continuación de Ana, la abuela de Jesús. Así que gracias por estar acá y por compartir con nosotros esta tertulia, nuestros recuerdos, nuestras intuiciones, nuestras memorias, lo que llega, ¿no? Así es, porque este libro despierta memorias, despierta conciencia y bueno, los invitamos a que, como siempre hemos dicho, no nos crean nada, sientan, verifiquen en la medida de lo posible y vívanlo, porque es para vivirlo, para sentirlo. Aquí vamos a decir que hongo alucina tu mente. Dice así: Ana, la voz de las Magdalenas. Continuación de Ana, la abuela de Jesús. Libro que también encuentran en nuestro canal. Dedicado a ti en la unidad. Ana como la rosa mística, por Claire Gerson. Mi querido amigo, te esperamos en la puerta del jardín, tomados de la mano. Dejamos atrás todo el miedo y atravesamos las brumas del tiempo hasta la orilla más lejana y luminosa de Avalon. Ana y las Magdalenas. Invocación del Arcángel Gabriel. Te traigo buenas noticias de los reinos de la luz. Yo soy el que conoces como Gabriel. Vengo de lo alto como una presencia iluminadora para ayudarte en la realización de este trabajo en el plano terrestre. Vengo a este espacio para brindar apoyo a las mentes y corazones de muchos seres para que las palabras y las energías del despertar sean recibidas de una manera que verdaderamente eleve y fortalezca. También traigo mensajes, como corresponde de vez en cuando, de los consejos arcangelinos de la luz y de todos los demás seres que apoyan el continuo desarrollo de este trabajo. Yo camino contigo en este día, así como he caminado contigo en tiempos pasados. Que todos los seres recuerden el camino del amor y la unidad. Yo soy Gabriel. Me despido con cariño. Aspiraciones. Que el velo que cubre y silencia al Cristo y la Magdalena sea quitado con delicadeza, pero con firmeza. Cuando llegue el momento de la maduración, tanto del esposo como de la esposa, el ser histórico, místico, esencial. Que todos los que han protegido el legado del Cristo y la Magdalena encuentren un dulce descanso y que disminuya la dolorosa tensión de guardar los juramentos secretos y las muertes de los mártires. Que los misterios de la Magdalena aquí compartidos despierten y liberen al Cristo encerrado en cada corazón. Que la voz de él, ella, sea claramente escuchada y disuelva las diferencias del sexo y credo. Que las guerras realizadas en su nombre se terminen y se borren para siempre de la memoria. Él, ella y su ADN codificado vienen en cada encarnación. La humanidad es su linaje. Que despertemos a la ecuanimidad y la verdad, de la unidad que todos compartimos, abrazando y nutriendo al Cristo Magdalena, que vive en nosotros mismos y en el otro. Que estemos despiertos en nuestro sueño, que cese todo sufrimiento, que oigamos la voz en las voces de aquellos que proclaman la gran paz, que este libro sirva como un portal
al abrazo infinito del amado. Seamos bendecidos en una unión mística más allá de la orilla más lejana de Avalon. Amén y Amén, amén. Introducción de Claire, enero de 2010. Han pasado 12 años desde que recibí por primera vez los mensajes de Ana, que se plasmaron en el libro Ana, la abuela de Jesús, publicado en el otoño de 2002. Se hizo una promesa entonces de sacar una continuación. He decidido cumplir esa promesa, aunque originalmente pensé que este material se manifestaría de la misma manera que con el primer libro, ha tomado un curso diferente. Mi intención es que estas palabras de introducción te ayuden a abordar esta propuesta con una nueva perspectiva y quizá con menos expectativas, debido a tus anteriores experiencias con Ana. Mi viaje con Ana ha incluido experiencias en las que me he sentido como si estuviera en su piel, viendo, oyendo, sintiendo, oliendo, saboreando, pensando y vibrando como ella podría haberlo hecho en su tiempo y espacio. Esas experiencias de unidad fueron tremendamente felices e intensamente exigentes. Esto también aplica a mi experiencia de llevar a cabo este segundo trabajo. Isita, me parece importante recordarle también a las personas que nos escuchan que eso mismo sentimos cuando lo vamos leyendo. Desde el punto de vista físico, mi anterior y muy íntimo viaje con Ana fue un proceso solitario. Si hubieras espiado por una rendija, me habrías visto sola escribiendo en mi ordenador. Si tuvieras oídos para oír más allá del plano físico, podrías haber oído a Ana y a su equipo de seres interdimensionales. Los llamo mi consejo de luz, comunicándose telepáticamente entre ellos y conmigo. También podrías haber percibido una especie de red, energía holográfica a mi alrededor, la que hizo posible cumplir con mi trabajo como escriba de Ana. Para utilizar la red holográfica de forma efectiva, los consejos me instruyeron cuidadosamente en cómo alinear mi conciencia y mi frecuencia a través de la respiración consciente, la visualización y las prácticas de mantras. Esto me ayudó a recibir los mensajes y las transmisiones de energía con claridad. Con la práctica empecé a confiar en mi capacidad para cumplir mi misión. Confié en Ana para que me apoyara en el proceso de curación y limpieza de la memoria celular kármica y del alma que se activó profundamente a raíz de su historia. Reconociendo mi humanidad, estaba y sigo estando dispuesta a asumir la responsabilidad de cualquier error involuntario y de la desinformación que pueda ocurrir debido a los numerosos filtros de mi ego y a mi visión limitada. Unido fuertemente al hecho de confiar en mí misma, descubrí que Ana, como mi fuente de información, poseía constantemente no solo una gran sabiduría lúcida, sino también una reconfortante compasión incondicional hacia todos los seres. Este mismo nivel de conciencia e intención más elevadas se extiende a lo largo de este libro. También debo señalar que Ana ya no es mi principal fuente de información en este libro. Sin embargo, la fuente sigue siendo la misma. Una vez que se publicó Ana, la abuela de Jesús, supe que ya estaba cansada de sentirme como un monje recluido en una celda monástica. Le pedí muy firmemente a Ana y a mi consejo de luz que me enviara algún apoyo físico. Siempre recordé el bendito día en que recibí correos electrónicos de CW, que desea permanecer en el anonimato, y Catherine Ann Clement en respuesta a mi petición de ayuda en la página web. Resultó que no solo fue el propósito de calmar mi soledad, por lo que dejaron sus hogares y vinieron en mi ayuda. Pronto se hizo evidente que era necesario que participaran activamente en el proceso de la transmisión. Una mañana, a principios de junio del 2006, me senté delante de mi ordenador. Un documento en blanco esperaba mi primer golpe de tecla. Me preparé con el habitual método de alineación.
Sentí una placentera sensación de confianza, aunque simultáneamente experimenté una sensación de intimidación, agobio y dudas sobre la capacidad de lograr lo que se me pedía. Sintiendo un profundo compromiso de devoción a lo que siento como llamado de lo alto y con la presencia palpable de mi grupo de apoyo físico esperando justo del otro lado de la puerta, me sentí con el respaldo suficiente como para empezar. La escritura comenzó. Los 2 primeros capítulos llamados Una nueva vida y Nuestro viaje al Monte Carmelo tardaron varios días en escribirse. Me decepcionó que las palabras se sintieran monótonas y rebuscadas. En el proceso de alineación, mi mente pensante parecía estar demasiado presente, como si estuviera escribiendo una novela histórica. No había suficiente de la conciencia de Ana traspasando mi velo intelectual, como había sucedido en mis experiencias pasadas como su escriba. ¿Qué debía hacer? Entonces oí a Ana diciéndome que encontraría la respuesta al dilema al otro lado de la puerta. Siguiendo su consejo, le pregunté a Catherine Ann, una hipnoterapeuta titulada, si estaría dispuesta a servir como instructora de regresión a vidas pasadas. Aunque yo sabía que no hacía falta que me llevara a un estado mental más profundo, era evidente que Ana tenía algo en mente que involucraba la triple sinergia de nuestro grupo. Sin dudarlo, nos embarcamos en el proceso. Fue fácil relajarme en el sofá tan pronto como me aseguraron que la grabadora proporcionaría transcripciones exactas. Qué alivio no tener que escribir en el ordenador. Acostada en mi cómodo sofá, Catherine Ann se colocó a mi lado. Hacía preguntas interesantes y manejaba el equipo de grabación. CW sostenía el espacio a mis pies y transcribía larguísimas cintas de audio. Todo se concretó para lograr un proceso interactivo muy eficaz y dinámico. En muy poco tiempo nos fue posible ampliar la narración de Ana al poder dialogar directamente con 19 hombres y mujeres diferentes, incluyendo a Ana, todos íntimamente involucrados en el drama de Cristo. Fuimos testigos y escuchamos voces que habían sido silenciadas durante milenios. Sabía que desde hace años que otros personajes de la historia de Ana querían compartir sus propios testimonios. También sabía que había lectores que sentirían una resonancia con algunos de estos personajes y que, al leer las historias de las Magdalenas, el lector podría experimentar potencialmente una curación y un mayor despertar en esta vida. Como si fuera una señal a los pocos días de que Ana se presentara a través de este nuevo método, numerosos amigos y miembros de la familia de Ana comenzaron a atravesar el velo del tiempo. A medida que nos encontrábamos con personajes tanto conocidos como nuevos, que escuchábamos sus palabras y sentíamos sus entonaciones vocales frecuentemente cargadas de emoción, nos dimos cuenta de que los mensajes de este libro podrían arrojar una nueva luz sobre información que había sido pasada por alto por muchos investigadores, históricos y psíquicos. No solo serviría para llenar importantes espacios en blanco, sino que sacaría a la luz material oculto, considerado herético por la ortodoxia, para que fuera contemplado detenidamente. Inmediatamente nos dimos cuenta de que si yo hubiera insistido en acceder a los mensajes de la forma que lo había hecho anteriormente, nos habríamos perdido una gran cantidad de tesoros ocultos. Nos maravillaba la exquisita belleza y el sentimiento, la energía palpable y la magnitud de los sorprendentes secretos que se revelaban. Nuestro trabajo fluyó a raudales durante casi 6 semanas y luego se detuvo abruptamente. Por razones que se volverán obvias al leer los próximos capítulos, me sentía profundamente turbada con respecto a hacer públicas las revelaciones heréticas, ya sean reales o ficticias. No puedo comprobar o refutar personalmente la exactitud de las historias que se presentaron a través de mí. Yo simplemente viví las experiencias y fui testigo del proceso,
no era mi intención escribir ficción y no creo que ese fuera el propósito de las Magdalenas, cuyas historias leerán. Será cada lector quien decida lo que parece verdadero. Si los datos pueden alguna vez ser comprobados o no, es otra cuestión. Como siempre, el mensaje de Ana tiene muchos niveles y creo que su verdadero propósito es el despertar de la conciencia y no limitarse a hacer conjeturas sobre la historia o a servir de entretenimiento. Se necesitaron 2 años más para llegar finalmente a un punto de suficiente equilibrio interno y claridad desde el cual estudiar las transcripciones de la voz de las Magdalenas y determinar si el contenido tenía algún valor real como medio de enseñanza espiritual. Me preguntaba si el material estaba lo suficientemente alineado con los auténticos reinos espirituales de la conciencia superior como para transmitir realmente una sabiduría que realzara la vida y las energías aceleradoras. Sé que esto es cierto con respecto al primer libro de Ana. Aunque el material de esta segunda parte era diferente, determiné que había suficiente alineamiento con la conciencia superior como para continuar. Entonces, miré profundamente en mi interior para ver si yo estaba a la altura de la misión de publicar otro libro, si estaría dispuesta a afrontar las consecuencias de poner este controvertido material a disposición del público. Las respuestas a estas preguntas fueron afirmativas. Catherine Ann y yo dedicamos muchas horas en el 2009 a llevar el contenido fragmentado de las transcripciones originales a un nivel en el que pudiera ser leído con cierta facilidad y lucidez. Cabe señalar aquí que la consecuencia de los capítulos de esta segunda parte no está en el orden en que los protagonistas hablaron originalmente. Ana sigue siendo nuestra principal guía a lo largo de este material. Ella entiende que probablemente tendrás muchas preguntas a lo largo del camino. Ella desea que sepas que no estás solo y que puedes acceder a ella fácilmente una vez que sintonices su frecuencia en un espacio de amor y gratitud. Con su amplia visión, puede ayudarte en tu viaje personal a través de lo que podría ser un terreno confuso y desconcertante. Con una voz clara, Ana habla en nombre de la Madre Divina y los consejos de luz, cuya conciencia unificada se extiende más allá de todo el tiempo y el espacio. Además de los relatos de las Magdalenas, que comprenden muchas tierras en un periodo de tiempo bastante largo, la historia personal de Ana nos lleva a sus experiencias en el sur de Francia y en su amada Avalon en Gran Bretaña, donde revela sus últimos años en el plano terrestre. Ana me ha pedido que actúe como una intérprete de la época actual y que reconociendo mis limitaciones humanas, tienda un puente y entreteja las numerosas voces y escenarios de entonces y de ahora. Encontrarás que a lo largo del texto he proporcionado información contextual para que la contemples. También se comparten los relatos anecdóticos de los acontecimientos personales que ocurrieron durante este importante proceso. Solo adjuntan gráficos y mapas con la intención de que tengas una herramienta para organizar y dar sentido al complejo conjunto de voces, los seres interrelacionados que hablan a lo largo de una considerable línea geográfica y temporal. Para que este material llegara más rápido hasta ti, he elegido deliberadamente no dedicar tanto tiempo al proceso de escritura como hice con el primer libro. Te ruego que perdones las omisiones y los errores de redacción. Catherine Ann y yo hemos hecho todo lo posible para organizar todos los fragmentos inconexos en una presentación lo más coherente posible. Creemos que lo que se ha brindado, aunque quizá todavía incompleto en muchos aspectos, es un catalizador adecuado que puede servirte a ti y a tu propósito personal a embarcarte en este viaje con Ana y las Magdalenas. Continuamos considerando y cuestionando la información que estás a punto de leer. Te animamos a que hagas lo mismo. Ponla a prueba dentro de tu propia mente y corazón. Hay aspectos controvertidos de las historias que probablemente serán malentendidos. Esto me preocupa, así que respiro y dejo que fluya.
Sigo confiando en el resultado final que he expuesto en las afirmaciones que preceden a mi introducción. Humildemente y con gratitud, lo pondremos todo a tus pies, afirmando que convertirás cualquier daño posible en la luz de la sabiduría, dentro de la quietud de una mente clara y un corazón abierto. Tal vez mucho de lo que se ofrece sea mejor dejarlo simplemente en el reino misterioso del no sé, y teniendo en cuenta todo lo que se ha brindado, que podamos descansar con gratitud. Ana, la voz de las Magdalenas, nos hace atravesar otro umbral de comprensión hacia un mayor despertar. Es necesario aprovechar al máximo el tiempo que se nos ha dado en este valioso nacimiento humano, que nos encontremos más allá de todos los miedos y que atravesemos, tomados de la mano, las brumas de Avalon, que nos encontremos en la tierra pura, donde la dualidad y la paradoja se abrazan en lo infinito, que bailemos alegremente el vacío y la conciencia interior. Qué interesante, Isa, ver esta introducción de Claire como un canal humano. Y es que somos humanos y dentro de la humanidad estamos hechos de luz y de sombra, y también leyendo nos equivocamos, y también ellas transcribiendo se equivocan, y también había duda porque estamos imbuidos en este campo mental que poco a poco se nos llama por maestros, por nuestro propio ser superior, a ir aplacando, a ir trabajando para entrar cada vez más en la sabiduría del corazón, donde realmente nos podemos conectar con estos planos superiores, con estos maestros dispuestos para la ayuda. Y es el llamado también a que veamos qué cantidad de tiempo en el día yo estoy ocupando mi mente y estoy decidiendo por lo que pienso y no por lo que siento. Claro que sí. Es importante, es importante lo que dices y me parece muy lindo, Isita, cómo humanizamos tanto la lectura, como humaniza Claire la canalización y dice, pues esto se sale de mis manos, ¿cierto? Yo simplemente soy un canal, escribo lo que siento, lo que siento que transmite Ana a través de mí y las Magdalenas, no lo juzgo, pónganlo ustedes a consideración y tomen ustedes sus decisiones. Mira que ella lo reitera, no lo crean. Experimenten, vivan, lo sientan, lo cuestionenlo ustedes. Entonces me parece muy interesante eso también, y también la humanidad que pasa a través de nosotros en que se nos enreda la lengua, en que nos trastocamos, en que estamos también permeadas de alguna manera, entendiendo la imperfección dentro de la perfección, porque entendemos que todo es perfecto tal y como es. Sí, qué lindo. Una última cosa que me resuena mucho, y es en todos los procesos de canalización, es decir, de contacto con nuestra alma, siempre escuchamos mandatos que para nosotros son salidos de contexto, como haz esto o vete por este camino. Y lo mismo ella dice como que, wow, ustedes van a escuchar relatos que probablemente no van a encajar, no van a entender. Y es así, ¿no? Es como que esto se recibe, se permite encarnar de algún modo, que el cuerpo lo integre, y se le baja un poco como a la mente, porque si lo intentamos entender desde nuestra percepción limitada, nos vamos a hacer ahí un quilombo, como dicen mis amigos los argentinos. Es permitir que esta información nos llegue, porque a todos nos mueve, a todos nos activa y a todos nos despierta memorias. Así que qué bonito traer también esto, porque claro, ¿no? Son caminos que no han sido transitados o que ya fueron transitados y serán recordados por nuestro ser, pero que requieren valentía porque la mente no los va a entender. Introducción de Catherine Ann, enero de 2010. Me siento muy honrada y agradecida por el privilegio de haber estado tan íntimamente involucrada en el desarrollo de esta segunda parte. Nunca me hubiera imaginado que estaría en este lugar. Lo que nos corresponde hacer en la vida a veces surge como o completamente como algo inesperado, como fue en mi caso. La primera vez que oí hablar del libro fue en el verano del 2004.
en boca de la profesora de un taller avanzado de curación de ADN que yo estaba haciendo en Coeur d'Alene, Idaho. Esta profesora, que nunca había mencionado ningún libro en particular, nos dijo que el libro de Claire era el mejor que había leído en mucho tiempo. Cuando regresé a Portland, Oregon, después del taller, compré el libro y lo leí ese verano. Al igual que muchos de vosotros, sentí una fuerte resonancia con el libro. La historia de Ana y su versión del drama de Cristo me sonaron definitivamente verdaderas, como nada que hubiera leído antes. Sin embargo, lo que realmente despertó mi interés fue el relato de Claire, en el último capítulo de su encuentro con el maestro Saint-Germain. Yo había tenido una experiencia similar con un maestro en la primavera de 1982, el cual más tarde descubrí que también era Saint-Germain. Después de leer el libro de Ana, le envié un correo electrónico a Claire preguntándole si estaría dispuesta a compartir conmigo, con más detalle, la historia de su encuentro con él. En ese momento, en el 2004, no tuve noticias de Claire, aunque no esperaba necesariamente tenerlas. Sin embargo, la conexión se había establecido. En los casi 2 años siguientes, a través de una increíble serie de eventos sincronizados, sobre los cuales entro en más detalle en mi propio libro, Ana y los consejos de luz del otro lado del velo orquestaron que mi amiga CW y yo nos reuniéramos con Claire y la asistiéramos en la creación de la segunda parte. Repentinamente, CW y yo nos estábamos mudando de Portland a la región del Parque Nacional de Zion, en el sur de Utah, para ayudar a Claire. Pensábamos que nuestra tarea sería ocuparnos de los negocios y las necesidades personales de Claire, cocinar, limpiar, hacer recados y demás, para que ella pudiera concentrarse en la escritura de la segunda parte. Como Claire ya ha comentado, se transformó en un esfuerzo mucho más participativo por nuestra parte, trabajando juntas para acceder a las crónicas de la vida y enseñanzas de estos personajes. A veces, en las sesiones, nos sorprendía completamente quién elegía venir a hablar con nosotras. Como observarán, a menudo hacía falta conversar un poco con el personaje antes de que se revelara su identidad. Trabajando con Ana y los consejos, fuimos instruidas en el procedimiento de las sesiones, cómo preparar el terreno para alcanzar una mayor seguridad, una mayor claridad de información, una mayor curación y el mayor bien para todos los involucrados. Todos nuestros papeles se hicieron evidentes, incluyendo el de Theo, el gato Maine Coon de Claire. Theo era un miembro importante del equipo, sirviendo de sostén para lo que fuera que estuviera pasando. Durante las regresiones, normalmente se encaramaba al cuerpo de Claire, ya sea en su estómago, en el área del corazón o en los muslos. Sabíamos que no podíamos empezar una sesión sin Theo. Siempre aparecía cuando estábamos listas para empezar. Hubo 1 o 2 veces que tuvimos que llamarlo para que viniera, pensando que todo estaba listo, e inevitablemente sonaba el teléfono o sucedía algo que retrasaba el inicio de nuestra sesión unos minutos. Theo aparecía entonces despreocupadamente en el momento justo, siempre en el momento oportuno. A veces pienso que Theo era el más sintonizado de todos nosotros. A medida que las sesiones progresaban, algo curioso comenzó a suceder. Antes de comenzar cualquier tipo de regresión con los clientes, siempre hago que vacíen su vejiga para que no haya interferencias corporales que puedan sacar a alguien del estado alterado. Después de nuestras primeras sesiones, a pesar de haber vaciado su vejiga, Claire siempre tenía que ir al baño pasando unos 10 minutos. No queriendo sacarla del estado profundo en el que se encontraba, la ayudábamos a levantarse del sofá, la tomaba por los hombros y la guiaba, con los ojos todavía cerrados, desde el dormitorio principal hasta el baño. Después de ayudarla, me paraba en la puerta para asegurarme de que no le pasaba nada mientras estaba en ese estado. Estoy segura de que esa necesidad de ir al baño se debía a diversas razones. Una profunda liberación celular de su cuerpo, así como una limpieza a nivel del alma.
Sin embargo, empezamos a tener el presentimiento de que algo más estaba pasando. Lo que comenzó a suceder en esas visitas al baño es que cualquier personaje femenino que hubiera aparecido en la sesión y aún estuviera presente en el cuerpo de Claire, empezaba a hacer comentarios sobre la experiencia en el baño. Ellas, a través del cuerpo de Claire, se maravillaban de cosas como el papel higiénico, acariciándolo y examinándolo, ya que no era algo que existiera en su tiempo. Finalmente, nos dimos cuenta de que la noticia se propagaba entre las distintas personalidades femeninas que aparecían en las sesiones. Todas querían tener esta experiencia de la excursión al baño en el mundo de Claire. Mi favorita fue cuando apareció Marta. Gritaba emocionada mientras caminaba por la alfombra oriental de la habitación de Claire, haciéndome saber que era una sensación muy familiar para ella, ya que también la tenían en su época. Continuó con un relato detallado, desafortunadamente no registrado, sobre los orinales que usaban y sus aventuras y deberes en el cuidado de los mismos. El ciclo de visitas al baño terminó cuando el primer hombre, Nathanael, apareció en una sesión. Como de costumbre, llevé a Claire al baño. Esta vez, sin embargo, Claire Nathanael se quedó de pie allí, de mala gana, sin saber qué hacer. Finalmente, con una voz fuerte y autoritaria, le ordené a Nathanael que se sentara, ya que ponerse de pie, que era su forma habitual, no iba a funcionar en esta situación. Durante estas excursiones al baño y otras en las que sonaba el timbre de la secadora de Claire o se activaba el contestador del teléfono, a menudo tenía que tranquilizar o explicar al personaje que se había hecho presente que se trataba de un suceso normal en el mundo de Claire del que no tenía que preocuparse. Lo que se hizo evidente a través de todas estas sesiones y todas estas experiencias fue que no se trataba solo de personajes de un libro, sino de seres y personalidades reales con los que teníamos un intercambio. En algunos casos, no solo interactuábamos con ellos, sino que los ayudábamos a reconstruir aspectos de sus vidas. De la misma manera, ellos, a su vez, nos ayudaban a curar hondas heridas del alma y a expandir nuestros seres de una manera profunda. 2 años después de que el contenido inicial fuera transmitido a través de las sesiones de regresión que hicimos en Utah en el verano de 2006, Claire revisó el material y lo amplió sobre la base de lo que había recibido en aquel momento. Con tantos personajes diferentes, diferentes periodos de tiempo y los diferentes puntos de vista que se expresaban, nos preguntábamos cuál era el propósito de este formato y por qué la escritura de la segunda parte era un proceso tan diferente a la del primer libro. Nos preguntábamos cómo iban a encajar todos estos relatos de los diferentes personajes. Claire y yo empezamos a sintonizar de forma creativa, a hacer preguntas y a pensar sobre esto. Una vez que empezamos a sintonizarnos conjuntamente de manera creativa, comenzó a surgir un mayor nivel de comprensión y la imagen macrocósmica de la voz de la Magdalena, así como la siembra que estaba ocurriendo para las generaciones futuras en todos los niveles, incluido el físico. A través de este proceso de creación conjunta, también comenzaron a revelarse misterios más profundos, trayendo mucha comprensión y un mayor entendimiento, tanto para Claire como para mí, sobre nuestros propios caminos personales y experiencias iniciáticas en nuestra vida actual. Todo lo que puedo decir es que estoy muy asombrada y honrada por lo que ha sido transmitido. Muchos de los que leen esto, aunque no lo sepan, también son parte de la Orden de las Magdalenas. Somos la futura generación que fue sembrada y considerada sagrada por estos personajes y por otros hace mucho tiempo. Somos esas semillas que ahora están alcanzando la madurez. En esta madurez despertamos una vez más a nuestro sendero de servicio. Ya no necesitamos estar constreñidos por los votos de silencio y de secreto, acumulados capa por capa y vida tras vida. Nosotros ahora somos la voz del colectivo de las Magdalenas que ha venido a ser libres y a volar ahora en este tiempo.
La introducción de Anna a Claire. A ti, Claire, te sugiero lo siguiente. Prepara este lugar para que sea un santuario de serenidad, un espacio dedicado al propósito de dar a luz al libro que está a punto de comenzar. Un santuario apartado del mundo y de esas vibraciones que te tiran abajo y oscurecen tu luz. La verdad de lo que realmente eres. Has andado mucho en este sendero y es inadecuado perder la señal que está claramente ante ti. No busques excusas en el exterior, porque no las hay. Ahora que has puesto tus asuntos en orden y se han provisto espléndidamente los medios para que el trabajo siga adelante, te corresponde a ti simplemente decidirte a actuar de manera positiva y humilde. Esto lo has logrado bien, y la investigación que has hecho sobre los romanos en la Galia y en Britania te ha colocado en una posición ventajosa para recibir las impresiones que surgirán en tu mente. Estas pueden ahora traducirse en imágenes verbales y transmisiones de energía apropiadas para esta avanzada tarea. Será un trabajo en muchos sentidos diferente a lo que fue su precedente, pero también será un instrumento de despertar y un himno de claridad enviado a aquellos que tengan oídos para escuchar esta segunda parte. Hace mucho tiempo que guardo en mi corazón los recuerdos de mi vida en Francia y Britania. He esperado mucho tiempo este cambio de época para que mi historia se difunda a mi posteridad y a la familia de la humanidad. Y es hora de empezar a escribir. Sabes muy bien que hay fuerzas de resistencia a este mensaje. Estas fuerzas de resistencia residen dentro de ti y en todos lados a tu alrededor. Dentro de este trabajo hay potentes energías transformadoras y fortalecedoras que agitarán la memoria celular y del alma de cada lector. La memoria que ha sido reprimida durante mucho tiempo surgirá y se le dará una voz. Para algunos, la voz más claramente escuchada será el grito de la feminidad abandonada, mantenida en suspenso y subordinada a lo masculino en desequilibrio. Sin embargo, la voz unificadora de Cristo Magdalena se pronuncia en defensa de la libertad suprema de hombres y mujeres de abrazarse en ecuanimidad. Para otros, los ecos resonantes de la Guerra Santa y su traición rebelde a la divinidad de la vida retumbarán en corazones aún amargados y afligidos. Podrá brotar un manantial de perdón y compasión para disolver toda causa de guerra dentro de uno mismo y del otro. Algunos vendrán buscando a María Magdalena y a sus hijos, y para poder adentrarse en su misterio necesitarán una nueva forma de ver y sentir. En un nivel más sutil, los iniciados de Cristo Magdalena podrían oír la voz del amado y recibir un mayor impulso en su propia sangre para transmutar zonas más profundas de miedo, que es la causa de la separación. Y luego, más allá de las historias y las palabras en sí, también es posible que aquellos con ojos para ver y oídos para oír reciban las frecuencias de la penetrante luz infinita. Muchos serán los que recuerden quiénes son y por qué están aquí en este momento en que hay tanta excitación. Este trabajo facilitará la preparación y la concesión del inevitable cambio planetario, a medida que la consigna "todo es uno" es pronunciada por las almas que eligen establecer una realidad ascendida de paz y armonía, sin excluir a ninguna forma de vida de su derecho natural e inalienable. Este mensaje se está creando de forma interdimensional para potenciar momentos sincronizados de realización para todas las almas, dentro de todas las tierras que estén invocando las tranquilizadoras palabras de la Madre, de la Divina Madre y su amorosa presencia. Como en el libro anterior, este es un proceso iniciático de alquimia interna y externa, y por eso es necesario que las diversas dinámicas de la polaridad dentro de la dualidad sean reconocidas y equilibradas apropiadamente en una expresión de poder. De esta manera, la energía de transformación
podrá sentirse primero dentro de tu ser a medida que asimilas nuestra comunicación a través de los velos y luego podrá extenderse a todos los que de igual manera elijan la paz que sobrepasa la comprensión. Estoy contigo constantemente y aunque habrá interrupciones de vez en cuando en el transcurso de la escritura, retomaremos fácilmente la línea de la historia con sus energías y perspectivas multidimensionales. Que tú, querida Claire, encuentres una profunda paz, alegría y liberación mientras tu alma se cura a través de todo el espacio y el tiempo. Que todos los seres se beneficien igualmente de tu acumulado mérito y tu comprometida devoción por hacer brillar una luz mayor. Que así sea. Introducción de Ana. Saludos, querida amiga, querido amigo, soy Ana. Una vez más estoy contigo. Como me lo has pedido, te lo concedo generosamente. Puede que ya hayas leído acerca de mí y que es el momento de ese intercambio, y está bien, si no estás familiarizado conmigo o con la travesía de mi larga vida. La historia que estoy a punto de contar puede sostenerse por sí sola. Sin embargo, con el fin de que te habitúes a mi forma de hablar y de darle un contexto a los personajes cuyas vidas continúan en esta narración, te animo a conocer el contenido del libro publicado Ana, la abuela de Jesús. Dentro de este libro tejo un entramado de energía y detalles acerca de mis experiencias en mi inmortalidad física desde mi nacimiento en Judea en el año 612 a.C. hasta mi llegada al sur de Francia 3 años después de la crucifixión y resurrección de mi nieto Yeshua. Esta segunda parte te llevará a mis últimos años en Britania. Soy consciente de que te han impresionado las muchas revelaciones que he compartido contigo sobre mis iniciaciones de maestría, porque fue a través de esta experiencia que me preparé para ser la madre de Ana, Madre María, y la abuela de Yeshua, Jesús. También he compartido relatos detallados de mi familia y de nuestra comunidad de esenios que apoyaron y tuvieron un papel en el drama de Cristo en lo que se llama Tierra Santa. Mientras comparto el resto de mi historia, te darás cuenta de que lo que comenzó hace mucho tiempo continúa sin interrupciones, aunque ha tomado otros nombres y sucedido en otros lugares. Algunos de los que caminamos en Palestina, Britania y Francia, demostramos cómo transmutar el ciclo o los ciclos de sufrimiento humano y así escapar de la condena que la humanidad se impuso a sí misma. Me presento ahora para que puedas escuchar las voces reprimidas de las Magdalenas, las mujeres y hombres que caminaron con Yeshua y que conocen el camino de la resurrección y la vida eterna. Con este propósito, ahora revelo lo que ha estado oculto durante mucho tiempo. Mis palabras presentan muchas facetas en su diseño. Tienen su origen en los reinos celestiales. Hay energías interdimensionales expresadas dentro y entre las frases que transmito a tu cerebro. Soy un emisario de la Madre Divina y estoy más cerca de lo que puedes pensar. Con propósitos aún desconocidos para la mayoría de la humanidad, he venido porque me has llamado para que camine a tu lado. Mientras escuchas estas palabras y las frecuencias de amor dentro de ellas, estás invitado a dar los primeros pasos que pueden llevarte más cerca de tu Madre, Padre Creadora, tu amado en lo alto, quien pacientemente te espera en este momento, más allá de la ilusión del tiempo y los conceptos mentales. Quiero que sepas, amiga mía, amigo mío, que lo que comparto contigo has de discernirlo a través del conocimiento de tu propio espíritu, con el apoyo de tu mente racional. Cuestiona lo que se te da, sopésalo en tu mente y en tu corazón. Cultiva solo aquellas semillas que incrementen la alegría y la paz en tu vida. Mi interior o mi intención es expandir la conciencia a través de la sabiduría que nace de la pureza y el amor. Aunque estén filtrados a través de mi escriba, pueden usar las frecuencias y los mensajes de muchos niveles que impregnan mis palabras como una llave para abrir tu propio libro de la vida.
Si eliges entrar en el Salón de los Registros, en la Akasha de la Madre Tierra, podrás encontrarme como una de tus guías, mientras que este es el camino más directo hacia el conocimiento seguro de la sabiduría. Quiero que se sepa que honro y respeto a aquellos que son conducidos hasta los irrefutables vestigios físicos que dejamos sellados para que sean encontrados en el momento oportuno. Ocúpate del despertar de tu propia alma hacia una mayor bondad amorosa por cualquier método que funcione para ti en el marco de tus relaciones y tu vida diaria. Hacer esto es mucho más importante que perderse en los detalles incoherentes de mi historia o lidiar con la duda sobre los controvertidos secretos que revelamos con prudencia. Lo que compartimos es una herejía que va en contra de la tradición indiscutible y las verdades contenidas en la mente condicionada. Encuentra la esencia liberadora del amor y la sabiduría entretejidas en mis palabras. Probar o refutar, debatir y discutir es una pérdida de tiempo precioso. La disputa no es mi camino. El despertar a nuestra naturaleza infinita sí lo es. Perseguimos un logro mucho mayor que fabricar otra historia o novela del Grial, ya sea basada en la verdad o en la ficción, lo cual te distrae de la verdadera iluminación de tu espíritu. Que se levante el velo del silencio. La voz de las Magdalenas se levanta de entre el polvo. Escuchad, amados. Escucha, sé. La bendición de la Madre María, María Ana. Madre María, María Ana, te doy la bienvenida. Mi familia Esenia me llama María Ana. La voz de la Gran Madre de la Vida estará muy presente en toda nuestra creación conjunta, hijos míos. No soy solo yo quien la representa en la mayoría de las mentes. Hablo como su hija y sin embargo también soy esa madre. Vosotros sois mis hermanas y hermanos. Sois mis padres, mis hijos e hijas. Compartimos los misterios, los despertares. Bebemos del cáliz sagrado de la alianza. Estamos recordando juntos para el beneficio de todos. Algunos de vosotros caminaron conmigo a través de estas tierras. Trabajaron en la viña de las almas y se esforzaron mucho. De hecho, dieron todo lo que podían dar. Hemos aportado a la vida para que haya una vida más plena para todos. Este trabajo es nuestro destino elegido. Lo llevamos en nuestros corazones como un regalo y un tesoro que apreciamos por encima de todo lo demás sobre este plano. No lo vemos como una carga. Es como si alzáramos un cordero sediento sobre nuestros hombros y lo lleváramos alegremente a través del desierto a un lugar donde pueda recibir alimento y descanso. Es nuestra ofrenda al Padre Madre de la vida. Es nuestra ofrenda devocional puesta en el altar de nuestros corazones para la elevación de todos los que están sedientos y hambrientos de la luz viviente. Este ha sido siempre mi camino y vosotros lo sabéis, y os agradezco por entrar en este camino una vez más. Mi hijo está muy cerca. Otros miembros de la familia también están cerca. Nos estamos congregando y me alegro por esto. Hay personas muy valiosas que vienen de todos los rincones de la tierra. Se están reuniendo en los lugares más elevados y en los más bajos, en los lugares más desiertos y en los lugares más poblados. No hay ningún lugar en esta tierra que no esté siendo alcanzado por la voz del Cristo Magdalena. En este toque de trompetas hay una invitación a despertar y a entrar en el abrazo de la Madre Divina y el Padre amado que la envió. Ella ha venido a llevar a sus hijos hasta el hogar, en la luz infinita de la unidad. Dentro de su silencioso corazón está la gran paz que se encuentra más allá de la comprensión de las palabras. Yo soy vuestra madre, vosotros sois mis hijos. Os digo adiós. ¡Wow! Y con esta bonita bienvenida abrimos nuestro corazón a decir algo que me llega y es, esto realmente
es un portal, aunque tú lo veas como un libro. Es muy interesante que intencionemos antes de entrar al libro que el contacto de nuestras memorias se abren y todo lo que llega es perfecto. Trata de no ponerle mente de que si te ves con ellos caminando, claro que son tus memorias. Ella lo dice, muchos de vosotros caminaron conmigo en las viñas. Así que es un proceso de entrar al corazón, soltar los procesos mentales y abrirnos a esto. Así es, yo lo siento totalmente y con el libro de Ana, la abuela de Jesús, yo sentía que estaba ahí, sentía, recordaba, soñaba, entonces para mí es totalmente certero eso que nos cuenta Cicito. Qué Vamos, lindo, Isa, vamos. sí, vamos para la bendición de Jesús, Yeshua. Jesús, Yeshua, soy tu hermano y tu querido amigo. Mi familia me llama Yeshua en arameo. Me estoy reunificando a mí mismo para este encuentro, así como reunifiqué los niveles de mi conciencia en los años después de pasar por el portal de la crucifixión y la resurrección. Hago esto para presentarme ante mis hermanos y hermanas en cada tierra a través de todas las líneas de tiempo y dimensiones. Hay muchos misterios y muchos malos entendidos sobre mi vida, mi trabajo y mis relaciones. A efectos de esta historia, mezclo mi voz con las voces de aquellos con los que caminé hace 2000 años. Entre ellos estaban aquellos que me conocían en mi cuerpo humano y aquellos que me conocían en mi cuerpo transmutado de luz inmortal. Porque fue después de mi crucifixión que alcancé una iluminación completa de mis cuerpos físicos y sutiles. Me convertí en lo que puede llamarse un ungido por la luz o ser crístico. Me realicé como un Cristo, un maestro de justicia dentro de mi familia esenia, igual que Gautama se realizó como un Buda dentro de su cultura. Permanecí en el plano terrestre durante 40 años más, continuando el trabajo que había comenzado antes. Sin embargo, durante el tiempo al que se refiere esta segunda historia, mi servicio a la humanidad se llevó a cabo de formas más sutiles. Y aquí quiero, Isita, que hablemos de esta expresión de me convertí en un Cristo, porque nuestra sociedad, digámoslo así, y sobre todo desde el catolicismo, se cree que el hecho de llamar a Jesús Cristo es por la crucifixión, y realmente no tiene nada que ver con la crucifixión, sino con la ascensión o con este sentido de crear, de transformarse en un ser crístico, en un ser cristal, en un ser de luz, y es a lo que estamos nosotros también, eso es lo que estamos despertando con esta lectura, esos son los códigos que estamos despertando en nuestro ser, es el llamado a ser crísticos y también a despertar esa rejilla crística del planeta, para que nosotros también podamos ser ese envase divino para nuestra propia expresión humana, que somos seres divinos en un envase humano. Entonces, cuando nosotros despertamos ese ser crístico en nosotros, estamos permitiéndonos ser esa parte más divina, esa parte más cristalina de nosotros en cada uno de nuestros actos, permitiendo que seamos dioses encarnados. Qué lindo, Isa, muchas gracias. Y aquí solo acotar algo y es, a mí muchas personas, y yo también me lo pregunté, pero ¿qué es ser un ser crístico? ¿Qué es ser un ser cristal? Y como sabemos, estamos en un plano dual donde vemos todo en polaridad, luz, noche, pobre, rico, bello, feo, en fin. Y nosotros entonces tenemos aspectos de nosotros en luz, aspectos en sombra. Ser cristal es ser como los cristales, como los espejos, proyectan todo, dejan ver todo. Y para ser cristalinos, entonces tenemos que traer nuestras sombras, integrarlas, verlas, traerlas a la luz, volver a amigarnos con esto que enjuiciamos de algún modo como malo, negativo, volver a reunificarnos con esa parte nuestra que tenemos en un lado oscuro y darle brillo. Y así vamos dejando caer el velo
de las partes nuestras olvidadas, sin memoria, líneas de tiempo pasadas que llamaríamos otras vidas, para reunificarnos en el uno. Bueno, y decir también que Jesús vivió 40 años más. Sí, total. ¿Quién lo hubiera creído? Vamos. Cuando aparecí después de la resurrección, me presenté de diferentes formas para poder caminar sin obstáculos entre la humanidad. Por lo general, no he llamado mucho la atención, incluso ahora, como en aquellos días, paso desapercibido entre mis hermanos y hermanas. Las almas que están listas para contemplarme, ya sea con mi forma o sin ella, reconocen mi frecuencia y comulgamos juntos. A menudo me presento de la forma en que me han conocido, como hijo, hermano, tío, esposo o padre, o como guía y amigo. A veces aparezco siendo un poco más viejo, a veces bastante joven, a veces incluso como niño. Me caracterizo por mi sentido del humor y ligereza. A veces me presento en un cuerpo tangible, pero un cuerpo que, de hecho, emana una buena cantidad de energía y luz. En ecuanimidad con todas las formas de vida, también me he presentado en formas más sutiles como el viento o un cuerpo de agua, como varios animales, pájaros o insectos, o la esencia de árboles y flores. A veces me presento como un rayo u orbe de luz. La mayoría de las veces simplemente traigo mi presencia como una vibración que acelera el corazón en la forma que se conoce al Espíritu Santo, sin ser masculino ni femenino, siendo ambos unificados y completos. Me parece muy lindo, Isa, porque recuerdo cuando Jesús en la Biblia dice que nosotros podremos hacer lo mismo que Él hizo y mucho más. Entonces nosotros también podemos tener esa capacidad de presentarnos como niños, como joven, como adulto, como mayor, como un orbe, como una energía. Solo es cuestión de creerlo y de intencionarlo, creería yo, y además de practicarlo. Para aquel que tenga la capacidad de contemplarme plenamente, que pueda soportar y fusionarse con mi intenso campo de energía, existe una integración exquisita en la que podemos conocer el éxtasis de la unión divina más allá del tiempo y la forma. En profunda comunión exaltamos y glorificamos al Padre Madre de la vida. Fue en esta forma de alquimia tántrica que me uní a mis amadas las Magdalenas, que me conocieron como su esposo. Aquí también es muy interesante entender ese plural, porque no está diciendo mi amada, la María Magdalena, sino mis amadas, las Magdalenas. Exacto. Y es que lo vamos a entender posteriormente, pero para el plan crístico y sembrar las semillas crísticas a través de sus espermatozoides en la tierra como humanos, se necesitaba evidentemente fecundar muchos óvulos y probablemente gestar en muchos otros úteros, porque como sabemos en este plano, una de las formas de estar acá es a través del parto de una mamá que coincide, que gesta, que siembra un bebé, que lo acuna hasta que pues da a luz a ese hijo. Hay otras formas, no entraremos en ellas, no es el cometido de este espacio, pero genial que hiciste esa acotación, Isa, gracias. Pasé muchos años mientras mis amadas aún estaban en sus cuerpos, caminando por las regiones que llamas Gran Bretaña, Francia y Europa del Este. A menudo nos alejábamos del mundo y residíamos en cuevas donde profundizábamos nuestras prácticas alquímicas y ascendíamos nuestras frecuencias. Fue dentro de tales cuevas semejantes a un útero en Europa y en el Medio y Lejano Oriente, donde la mayoría de mis hijos fueron concebidos en la luz, aunque hacíamos viajes en nuestros cuerpos de luz a otros lugares y planos de existencia, elegimos tener nuestra presencia anclada en estas regiones particulares de la Tierra durante una temporada bastante larga. Cuando todo se cumplió, partí al Himalaya, que se convirtió en mi foco principal para alcanzar mayores niveles cósmicos de ascensión. Mis amadas se reunieron allí conmigo al final de mis días. En un retiro prolongado, ingresamos juntos en los niveles más profundos de la alta alquimia para beneficio de todos los seres que existen en todos los tiempos y reinos.
Conservé un poco de forma física justo hasta el momento en que mi último aliento consciente salió de mis pulmones etéreos, mientras estaba sentado en la postura de meditación, con una conciencia omnisciente, mi cuerpo inmortal de luz se elevó a través de la coronilla de mi cráneo y se fusionó con el todo, el gran vacío, más allá del sol central. Con mis Magdalenas como testigos me desprendí de mi tabernáculo terrenal. El remanente de mi forma elemental fue sepultado dentro de una cueva remota en la montaña, donde aún continúa irradiando la luz cósmica. Qué lindo, Isa, porque aquí nos describe el proceso de ascensión y es un proceso al cual todos podríamos llegar. Y Ana también lo describe en Ana, la abuela de Jesús. Y es un proceso, Isa, que si entramos a estudiar un poco sobre la cosmología o cosmovisión de los monjes tibetanos que actualmente existen y que los tenemos evidentemente no mezclados en las ciudades, sino en estas cuevas, ellos hacen ese mismo proceso de elevación, de meditación profunda para hacer procesos de ascensión y recogen estos tabernáculos, como le llaman, al envase del cuerpo, también como con unos utensilios especiales para después ser devuelto a la madre tierra. Sí, ayudé en la concepción de los niños. Te digo que sí. Es verdad, también es cierto que mi intención nunca fue establecer un linaje dinástico para gobernar a los hijos e hijas de la humanidad. Tampoco fue esa la intención de las amadas que llevaron mi semilla en sus vientres. De hecho, toda la humanidad es mi familia sembrada con la luz de mi Padre. Recuerda que dentro de tu sangre están escondidos los códigos de luz del Cristo, que cuando se activen podrán guiar tu camino al hogar. Arrodillado ante el Padre Madre que te dio a luz, podrás recibir los elixires de la unción y despertar a tu verdadera naturaleza, realizándote como un hijo sol de Dios, la luz del mundo. Mi vibración característica impregna el primer libro de mi abuela y se añadiría más cantidad en esta segunda parte. Esto podrá sentirse como una presencia reconfortante para aquellos que me llamen. Y yo te digo, llámame. Te repito, te invito a que me llames como tu querido amigo. ¿Has pensado que estoy separado y distante de ti? Te digo que estoy aquí y que puedes venir a mis brazos. Solo si deseas en cualquier momento, solo si lo deseas en cualquier momento que elijas, podemos entrar en un espacio meditativo donde podemos encontrarnos y conocer la presencia del amor. Yeshua ofrece una meditación guiada. La respiración de la unidad. Imagíname como un querido amigo o como un orbe de luz dorada que viene a encontrarte cara a cara. Una radiante esfera dorada de luz nos rodea. Dentro de este espacio tranquilo e iluminado respiramos el aliento de vida. Te invito a que respires lenta y suavemente conmigo. Une tu aliento con el mío. Simplemente respira. Exhala. Envía cualquier tensión y cansancio a la luz o a la llama, como puedas imaginarla, dentro de mi corazón. Ve la llama de mi corazón creciendo más brillante con cada respiración que tomas. Suspira emitiendo un sonido. Inhala. Respira mi luz eterna. Respira mi amor eterno. Respira mi paz. Exhala. Yo respiro cualquier dolor que estés sintiendo. Todo está bien. Suspira con un sonido. Inhala. Siente el calor de mi amor expandiendo tu corazón, encendiendo la llama de tu corazón. Te envío mi amor y mi paz en las alas de mi aliento. Respira paz. Exhala. Respiro tu dolor, todo el sufrimiento de tu cuerpo, mente y espíritu.
Dame tus cargas y las haré livianas. Inhala, te doy mi paz. Exhala. Imagina que tus sufrimientos son una polilla volando hacia el crisol de mi corazón. Observa cómo tu dolor, ira y miedo se transmutan en una luz dorada. Un nuevo amanecer se levanta. Inhala, yo soy la resurrección y la vida. Respira conmigo otra vez. Recuerda el Cristo interior. Respiramos el aliento de vida, mi querido amigo. Respira suavemente. Descansa en la quietud del gran silencio. Simplemente sé consciente de tu respiración. No hay nada que hacer más que acompañar tu respiración. Regresa a tu suave respiración. Sé consciente del aliento dentro de la respiración, fluyendo libremente con cada inhalación y exhalación profundas. Respira la luz y el amor infinitos. Recíbeme en tu sagrado corazón. Relájate. Permite que tu corazón sonría. La piedra de la separación se retira de tu corazón. El Hijo de Dios llama al Cristo sepultado que yace dentro. Ven, despierta y levántate. Te digo, paz, paz, paz. Permite la aceleración de la luz dentro de cada célula. Permite que se desmorone lo que ya no te sirve. Respira la dulce paz en cada célula. Ven a la luz. Sal de la tumba de la ignorancia. Ven conmigo a las tierras puras y perdona aquello que muere y está muerto. Reúne tu ser fragmentado y ponlo todo dentro del vientre reconfortante de tu corazón, Cristo Magdalena. El corazón infinito de la compasión. Deja que el niño Cristo crezca dentro de ti. Con cada respiración recibe una renovada vitalidad. Cada célula resucita. Respira profundamente. Hazte consciente del orbe dorado de luz que nos rodea. Permite que la forma de tu cuerpo humano sea el Hijo Sol de Dios. Sé la luz infinita. Vuelve a casa con el Padre, Madre de tu ser. Despréndete de tu identidad en la vida real y fúndete conmigo en una luz más grande, más allá de toda la luz, más allá de todas las formas. Respira. Relájate. Simplemente sé. Mi aliento es tu aliento. El latido de mi corazón es el latido de tu corazón. Mi cuerpo es tu cuerpo. El yo y el otro se fusionan en la unión divina. Esposo y esposa, Cristo y Magdalena, una sola vida. Ahora, conociendo la unidad completa y sintiendo compasión por toda la vida, respira y activa tu conciencia de que el sufrimiento de los demás no es diferente al tuyo. Suavemente exhala tu regalo de la luz pura del amor e infúndelo en los corazones de tus hermanos y hermanas. Inspira suavemente y recibe su dolor como una esfera de oscuridad. Coloca la esfera negra o gris oscura del sufrimiento suavemente dentro de tu corazón crístico. Observa cómo la oscuridad se derrite en la luz. Cada corazón brilla, cada corazón está tranquilamente en paz. No esperes algo a cambio o una recompensa. Simplemente permite que lo que es sea como es. Esto es amor infinito. Solo debes saber que el otro es tú, la gran perfección. Así como sé que tu corazón es mío, así es que aquel, más allá de los nombres, continúa respirando el aliento de vida.
sin importar cuántas veces elijas experimentar esta unión de almas y corazones, este matrimonio del Espíritu, deja que sea útil, mi amado hermano, hermana, mi amada Magdalena. La paz sea contigo, ahora, dentro de este aliento, y hasta el fin del mundo. No te preocupes por la forma que pueda adoptar la próxima vez que nos abracemos, porque me conocerás como yo soy, más allá de todas las formas y nombres. Es tu elección y de la misma manera, conócete a ti mismo como el Cristo Magdalena que buscas. Yo estoy siempre contigo. La bendición de las tres Marías, Miriam de Tiana, María de Betania y Mariam del Monte Carmelo. Juntas, como una Trinidad, cumplimos y revelamos lo que se ha mantenido en suspenso durante muchos eones de tiempo. Con nosotros viene la compañía de las Magdalenas, que también son testigos de la Gran Madre y del empoderamiento de lo femenino en hombres y mujeres. Juntos levantaremos lo que ha sido enterrado y escondido, ocultado bajo los pies. Alzaremos en efecto nuestras voces como una sola voz armoniosa al unísono, y del centro de nuestro corazón colectivo emanará la fragancia de la ascensión. Nuestra voz es como una sola, la voz de las Magdalenas. Cada una de nosotras habla por la otra. Nuestro deseo fusionado es la curación del corazón femenino y el florecimiento de esta tierra, la sanación de los desiertos y los páramos dentro de las almas. Por lo tanto, nuestra visión abarca a hombres y mujeres caminando juntos como iguales, donde las familias, comunidades y naciones honran las diferencias y similitudes, permitiendo y alentando a todos para que expresen su infinito potencial. Vemos que cada alma es capaz de expresar su luz intrínseca y de hacer surgir las más altas formas de creatividad, cada una de acuerdo con una naturaleza y condiciones kármicas. También honramos y aceptamos las elecciones de limitación. Aunque estas elecciones pueden causar sufrimiento, también sabemos que el sufrimiento es una expresión divina de la gran perfección. La limitación como expresión de contraste y decisión tiene en su interior el potencial infinito de ser un catalizador del despertar de la curación compasiva y de la sabiduría. Nuestro deseo fusionado es catalizar y ser testigos del cese de todas las formas de sufrimiento que se encarna en nuestra condición humana compartida. Así que venimos como emisarios de la Madre Divina, manifestándonos como los Cristos Magdalenas, los recipientes físicos a través de los cuales ella expresa su poder en la tierra. En esta época de nuestra vida hay una gran necesidad de llevar lo masculino y lo femenino a una unión equilibrada. Con esta declaración, que se entienda que no es nuestra intención dominar o causar que ningún aspecto de la conciencia se vuelva sumiso. Nuestra intención en este momento de gran crisis planetaria es restaurar el equilibrio en la mente basada en la tecnología, a la cual vemos como una energía masculina en desequilibrio, como por ejemplo la clara evidencia de que la Madre Tierra y sus creaciones están muriendo por todo tipo de creciente violencia, insensibilidad, codicia y contaminación. Nosotros percibimos la mente masculina como carente y desprovista del corazón femenino, de la capacidad, por ejemplo, de percibir holísticamente la interconexión de toda la vida. Vemos que se requiere un mayor porcentaje de la divinidad femenina. Por eso se están escuchando tantos mensajes y apariciones de la Madre Divina, como las de la Madre María. Por eso están saliendo libros como el que estás leyendo ahora, puesto que una mayor expresión de la divinidad femenina traerá el equilibrio y la armonía.
Nos presentamos como una Trinidad femenina junto a nuestro amado Yeshua. Juntos representamos la divinidad femenina y la divinidad masculina en una unión armoniosa. Como una trinidad de 3 mujeres, expandimos exponencialmente la energía de la divinidad femenina dentro de nosotras. Luego, cuando nos unimos al enfoque de Yeshua, de la divinidad masculina en el centro, se produce la creación conjunta de una esfera envolvente o una copa del grial alquímica, en la que la Madre Tierra y la humanidad pueden estar contenidas. Con Yeshua uniéndose a nosotras como una cuarta fuerza, también creamos conjuntamente la fuerte base de una pirámide, con la cual encuadramos el círculo y estabilizamos las energías desequilibradas que actualmente se multiplican a un ritmo exponencial. Lo que hemos descrito como nuestro esfuerzo estabilizador es un microcosmos de un proceso cuántico universal que no describiremos ahora con más detalle, ya que no es nuestro objetivo aquí. La impermanencia expresada como cambio planetario es inevitable. Nuestro deseo es despertar la voluntad individual a partir de potencial infinito e intrínseco, para que esta época de grandes cambios pueda ser utilizada como un catalizador sin precedentes y una oportunidad para que despertemos a nuestra naturaleza infinita individual y colectiva. Estamos eligiendo actuar como un agente estabilizador en este proceso cíclico de nacimiento y muerte. Hemos compartido contigo la parte más importante de nuestro trabajo espiritual dentro de la Orden de las Magdalenas, el cual, ya sea grande o pequeño en su efecto, se hace en nombre de la humanidad. Nuestro trabajo se realiza en múltiples niveles y no es fácilmente comprensible para la mente común. Puede que tu mente ya se esté dando cuenta de que no hubo una sola Magdalena, sino de hecho muchas Magdalenas, no solo una María Magdalena al lado de Yeshua, sino 3. Sabemos que tienes preguntas acerca de la relación personal entre nosotras, con nuestros hijos y con Yeshua. Un misterio y un secreto que está en proceso de ser parcialmente revelado y contado. Este es el momento de sacar a la luz fragmentos de lo que ha estado velado tras juramentos de secreto. Aún así, para muchos, lo que se mostrará será difícil de escuchar y mucho más de asimilar. Por lo tanto, presentaremos nuestras historias con gran consideración. Estad en paz, mis hermanos y hermanas. Somos las Magdalenas. Llevamos el gen de Isis para regenerar y dar luz a una nueva Génesis, una nueva creación y un nuevo Adán y Eva, una nueva generación, un nuevo mundo y un nuevo ciclo. Y así es. Habla Miriam de Tiana, elevando la voz femenina reprimida. Sé que tienes muchas preguntas que hacerme. Entiendo que he sido un personaje bastante misterioso. Ha llegado el momento de salir de la oscuridad y sacar a la luz todo lo que ha sido confuso e innecesariamente comprometedor. Traeré mis conocimientos y percepciones lo mejor que pueda, a través de las octavas de luz y a través de este instrumento. Sin embargo, sabed esto, queridos míos, esta que os habla no puede ser limitada por su nombre o aspecto físico en una sola encarnación particular, porque yo soy mucho más. Os presentaré mi relación con mi amado Yeshua y mi papel en ella. Mis hijos serán presentados. También hablaré de mi trabajo espiritual con las Magdalenas, tanto mujeres como hombres, y de cómo creamos con Yeshua una copa alquímica en la cual transmutar la conciencia basada en el miedo y ayudar a la energía liberada a expresarse como armonía y bondad amorosa. Me uno a los otros que hablarán de aquellos tiempos en los que nos alejamos del mundo, como nos encerramos en cuevas y subimos hasta los lugares más altos,
donde practicamos las técnicas de resurrección y concepción conocidas por la Orden de las Magdalenas. Nosotros, como somos las hijas e hijos de Isis, un nombre de la Gran Madre, compartimos una parte de lo que ha sido ocultado y dejaremos que el resto permanezca como semillas en el suelo de la conciencia hasta que exista una buena disposición para más. Esto es sabio. Hay tanto miedo condicionado. Es mejor dar más luz solo cuando hay verdadera receptividad y beneficio. Os digo de nuevo, es hora de que el miedo que ha bloqueado nuestras voces sea sepultado, para que aquellos que han sido silenciados hablen por fin. Que todos los seres escuchen la suave voz de la Madre antes de que necesite usar una mucho más fuerte. Que todos los seres experimenten la liberación definitiva dentro y fuera de la materia. Que todos los seres conozcan la paz. Que todos los sufrimientos cesen. Amén y amén. Ahora, para el beneficio de todos los seres, la apertura de la boca. En unidad con nuestras hermanas y hermanos de Cristo Magdalena y con los consejos de luz bajo los auspicios del Madre, Padre Divino, deseamos iniciar lo que los alquimistas egipcios llaman la apertura de la boca. Es hora de que lo que ha sido silenciado sea escuchado. Es suficiente, es suficiente, es suficiente. Dicho con gran énfasis y pasión. Es suficiente. Nota de las autoras. Claire. Para que conozcan el poder detrás de las palabras de Miriam, de Tiana, me gustaría compartir la experiencia que tuve después de que iniciara la apertura de la boca. Sin que pueda separarse de la necesidad de despertar y sanar a la conciencia de su herida de separación, he llegado a creer que hay una herida colectiva que consiste en sentirse verbalmente restringido y no sentirse escuchado. Esta herida recibe a nivel individual y universal. La herida personal más importante y básica tiene su origen, indudablemente, en no sentirse atendido y escuchado siendo un niño. Pero esta herida del niño interior puede ser exacerbada en la edad adulta, cuando se produce y se acepta un silenciamiento más colectivo. A mí me parece muy interesante esto porque mientras tú decías la apertura de la boca final, la última que dijiste, yo lo sentí en el chakra de la garganta. Y yo dije, ay, vamos a hacer una sanación del chakra de la garganta. Vamos a hablar del chakra de la garganta. Entonces mira qué lindo lo que está diciendo acá sobre esa herida colectiva, precisamente del chakra de la garganta, porque siempre nos han silenciado o nos silenciamos desde pequeños, pero eso viene de generación en generación, porque a mí, por ejemplo, me decían, los niños no hablan, los niños no opinan, los niños no se expresan, entonces yo tengo eso muy arraigado en mí y como yo soy la niña de la casa, siempre he sentido esa restricción para hablar con los adultos de mi casa, casi siempre estoy buscando validación y es algo que he tenido que trabajar mucho, esa validación, entender que yo ya no necesito validación de nadie, de mi familia, ni de nadie, que la única validación que me tengo que dar es a mí misma. Entonces me pareció muy bonito también como hacer ese clic de que vamos hacia el chakra de la garganta. Qué bonito, y es que sabemos que por evolución cada niño que encarna en cada árbol familiar trae toda una connotación de avance sagrado también. Los niños deben ser considerados como grandes maestros en cuerpos pequeños y sabemos que precisamente por nuestra cultura y por lo que arrastramos como humanidad no hemos podido sostener a nuestros niños, pero si lo vemos desde acá, en que la sanación parte de nosotros, pues entonces también vamos a ir implantando eso en nuestro ADN, en nuestros códigos, para que poco a poco demos paso a que el verbo crea, y que es súper interesante e importante
que este chakra se libere para poder conectar con niveles superiores sin el exceso de pensamiento que ocurre cuando está bloqueado todo este campo plexo garganta. Así que muy interesante. Sí, continúa, Cicita. A nivel personal, como adulto, esta herida de comunicación implica ser silenciado, ya sea por elección personal o por una autoridad externa. Por un lado, elegir hacer un voto de silencio y quizá no poder renunciar a ese voto por numerosas razones. Por otro lado, ser forzado externamente a guardar silencio. En un nivel más universal, la herida de la comunicación puede aparecer como el silenciamiento de la voz callada, la voz de la Gran Madre o de la divinidad femenina. Esta herida asoma en todos los que han sido ensordecidos por la conciencia ordinaria y condicionada, porque el velo de la aparente separación hace que las frecuencias sutiles y espirituales sean muy difíciles de escuchar. También asoma en las culturas patriarcales y dominadas por hombres que censuran a las mujeres, sociedades que son indiferentes, denigrantes u hostiles hacia las mujeres en general y hacia todo tipo de expresión femenina en particular, tanto en las mujeres como en los hombres. Con la apertura de la boca, Miriam está iniciando la apertura de todas las voces a nivel personal, dándole a cada uno la libertad de hablar, si así lo desea. En un nivel universal, Miriam, en colaboración con la Gran Madre, transmite una energía que abre los oídos internos que están cerrados para que la voz de la Madre pueda ser escuchada. Una voz que lleva en sí la frecuencia del despertar y la sanación universal en la totalidad, unidad. En mi caso, de manera abrupta e inmediata, después de que la presencia de Miriam se fuera, mientras estaba tumbada en el sofá en el proceso de volver a la conciencia normal, de pronto percibí un campo de energía muy grande que parecía acercarse a mí por detrás. Sentí que esta energía, que luego he llegado a entender como una subida espontánea de la Kundalini, tenía las dimensiones de un maremoto. Instantáneamente la energía ascendió desde la base de mi columna vertebral hasta la coronilla de mi cabeza. Su fuerza hizo que me sentara de golpe, causando que mi cuello se torciera. Antes de que pudiera controlarlo conscientemente, un grito desgarrador salió de mi garganta. Parecía expresar la angustia, el dolor y la rabia colectiva de todos los seres cuyas voces del ser han sido silenciadas a lo largo del tiempo. Decir que estaba actuando como representante de todos los seres puede ser una exageración, pero sin embargo, la fuerza que fluía a través de mí era muy real, muy intensa. Era como si una mordaza muy antigua hubiera sido quitada de mi boca y una energía maldita, condenada, se hubiera liberado. Caí nuevamente de espaldas en el sofá, aturdida. El dolor de mi cuello era severo y la lesión tardó un año completo en sanar. Se me ha explicado que mi cuerpo y mis chakras requerían una mayor limpieza y que el grado de resistencia a nivel físico y etérico en relación con la fuerza de la subida de la Kundalini provocó grandes desgarros y tensiones en los músculos y ligamentos. Las palabras de Miriam se volvieron muy reales y accesibles en las inmediatas experiencias diarias de Catherine Ann y mías. Observamos profundamente cómo nos aferrábamos a antiguos votos de silencio. Nos dimos cuenta cada vez más de cómo hemos malinterpretado experiencias de la vida actual que todavía provocan miedo a expresar nuestra verdad. Todas las formas en las que, especialmente como mujeres, nos sentimos silenciadas por influencias y condiciones internas y externas. Esta apertura de mi chakra, de la garganta, el centro de la comunicación y la creatividad poderosas, me han proporcionado una mayor claridad y poder para hablar y escuchar. Esto ha sido cierto tanto como para llevar a cabo y completar la segunda parte de Ana, como para mejorar la comunicación constante y abierta en mi vida personal y en mis relaciones. Catherine Ann.
El repentino y fuerte salto de Claire y el consiguiente grito que salió de ella fue profundamente inquietante. Por supuesto, yo estaba muy preocupada y desconcertada por eso, ya que pensé que había vuelto a su estado de conciencia despierta y se había salido de la sesión. Normalmente, cuando trabajo con clientes, si hay alguna agitación durante una sesión, ayudo a la persona y su energía a llegar a una resolución armoniosa lo mejor posible antes de concluir la sesión. En este caso, no hubo indicios de ninguna emoción fuerte y abrumadora durante la sesión, aunque cuando Miriam de Tiana dijo, "Es suficiente", 3 veces, se expresó con gran intensidad. El grito pareció salir de la nada. Más tarde, obtuvimos una mayor perspectiva a partir de un evento sincrónico en la vida de Ana que salió a la luz en sesiones posteriores, y la comprensión de que Claire, en cierto modo, estaba siendo el conducto a través del cual la voz magdalena, colectiva y sellada, finalmente se estaba liberando de su larga historia de persecución y necesidad de secreto. Este era un contrato que Claire, y sin duda otros, habían hecho a nivel del alma. Ana le comunicó que más tarde que aunque las lesiones que sufrió no tenían por qué haber sido tan intensas, esa fue la forma en que la resistencia se manifestó en su cuerpo. Desde una perspectiva más amplia, creo que este suceso ayudó a crear una apertura en los campos de conciencia, no solo para que las voces de las Magdalenas en esta segunda parte salieran con más fuerza, sino para que la voz de la divinidad femenina fuera sentida, escuchada, honrada y expresada más plenamente hoy en nuestro tiempo, tanto en los hombres como en las mujeres. Presentando a las Magdalenas. Estás a punto de conocer a 19 Magdalenas diferentes que transmiten la voz del Cristo Magdalena, incluyendo a Ana. Muchos de ellos son familiares y amigos relacionados con el drama de Cristo que se narra en Ana, la abuela de Jesús. Otros son completamente nuevos. Todos ellos nos brindarán un atisbo de sus vidas personales en relación con experiencias, tiempos y lugares específicos. Muchos también ofrecen enseñanzas espirituales que trascienden el tiempo y el lugar. A medida que te familiarices con estos individuos, podrás notar que son personalidades únicas que hablan desde sus diversas perspectivas y niveles de conciencia. Con algunos podrás experimentar mucho más la dimensión humana que con el anterior material de Ana. De la misma manera, quizá experimentes la frecuencia de la energía como más densa y más mundana. Las frecuencias más altas, que también están presentes, son abordadas más sutilmente. Te animamos a que profundices en este fenómeno en caso de que lo experimentes y a que te preguntes en tu propia mente por qué es así. Después de los 2 primeros capítulos introductorios de Ana, el formato pasará de ser una narración singular a ser un diálogo de preguntas y respuestas. Los capítulos se nombran según la Magdalena específica, ya sea hombre o mujer, que esté hablando. El contenido está dividido en 4 partes. Estas partes se corresponden vagamente con el tiempo cronológico y con 3 lugares geográficos distintos: el sur de Francia, Gran Bretaña, antes y después de la separación de la familia, y Oriente Medio. En ciertos puntos clave introduciremos anécdotas personales. Esperamos que estas acotaciones te ayuden a entender mejor lo que Catherine, Ann y yo estábamos experimentando en el momento en que las Magdalenas presentaban sus mensajes. Y si lo deseas, puedes usar esas notas como una forma de entrar más plenamente en las energías y mensajes. También se incluyen notas al pie de página en los breves relatos históricos para proporcionar información contextual. También podrás notar que muchos de los relatos están incompletos. Esperamos que utilices lo que se te proporciona como un trampolín para una mayor exploración a medida que te sientas guiado. Es nuestra intención más honda que este material traiga iluminación a tu camino para que tomes conciencia de tu propia voz del Cristo Magdalena y de su naturaleza intrínseca y luminosa.
y de tu naturaleza intrínseca y luminosa. Amén. Primera. Ay, falta una Sí, hojita. sí, Sí, ya. sí. Listo, dale. Perdón. Primera parte, las Magdalenas hablan. Se levanta el voto de silencio. Secretos revelados. Francia, Samaria, India, Egipto, 1438 después de Cristo. Ana, la voz de las Magdalenas, panorama histórico y geográfico. Ahora te daré una breve visión histórica y geográfica para que te orientes y estés relajado durante la narración de mi historia. Caminé en las bellas tierras de Francia y Britania con mi nieto Yeshua, su madre María Ana, sus amadas Magdalenas y otros de la familia. Estas preciosas almas hablarán de cosas que han permanecido ocultas a lo largo del tiempo. Ahora sus voces pueden ser oídas por aquellos que están preparados para despertar y demostrar el poder del grial sembrado profundamente dentro de vosotros. Pues nosotros participamos de los misterios iniciáticos en los que se produjo una ascensión de orden superior que quedó grabada en las piedras de estas tierras sagradas y en la genética de las generaciones siguientes. Así que mis palabras son mucho más que el relato de los últimos años de mi viaje. Retomaremos el hilo de mi historia con la narración de mi breve estancia en Francia, entonces llamada la Galia Romana, mi viaje en el que atravesé su extensión hasta llegar a un pueblo portuario del norte para luego zarpar hacia el esperado refugio de Britania. Los años siguientes se desarrollaron con breves descansos, puntuados por momentos desafiantes, dramas humanos. Junto a mi familia y amigos me calenté los huesos con el relato de historias de sabiduría junto al fuego de las chimeneas. A través de las tierras de la Galia y Britania, consagramos nuestra fuerza vital en bosquecillos sagrados, cuevas y círculos de piedra verticales que han sido testigos de la divinidad presente en toda la vida desde el tiempo antes del tiempo. Tristemente, la tranquila paz dentro de nuestras cabañas, huertos y nuestra forma de vida esenia fue constantemente ensombrecida por la inquietante presencia de Roma, que antes había hecho de la Galia su estado colonial. Y en los años 55 y 54 a.C., la ocupación territorial de Julio César también llegó a las tierras de las tribus del sureste de Britania. Afortunadamente, los ejércitos de César se retiraron al continente poco después de su desembarco, y las tierras de Britania permanecieron intactas para las legiones romanas durante muchos años. Cuando llegué por primera vez a Avalon, a finales del año 38 después de Cristo, estuvimos libres de su influencia durante casi 5 años. Sin embargo, durante este tiempo, siempre hubo un presentimiento de que mi refugio virginal entre los celtas británicos no duraría para siempre. Mi pacífico refugio dejó de serlo cuando en el año 43 después de Cristo, el emperador Claudio conquistó Britania como un trofeo provincial. Pronto las tierras bajas y las altas de la isla se conectaron con caminos y puentes bien diseñados. Las rústicas fortificaciones celtas de las colonias fueron reemplazadas por fortalezas, los bastiones de barro y caña de los reyes tribales dieron paso a las villas de piedra y los manantiales sagrados alimentaron los lujosos baños de los sofisticados patrones urbanos. Fui testigo de los primeros 40 años de lo que serían más de 300 de ocupación romana. A una década de la llegada del Claudio, el hilo de mi historia continuaba retorciéndose tortuosamente a través de un terrible camino. Comencemos ahora por el principio de la narración completa de esta historia, regresando a la desembocadura del río Rodano, donde nuestro barco sin vela ni remos encontró refugio en el gran mar. Allí hoy en día, en el pueblo llamado Saintes-Maries-de-la-Mer,
Se realiza una reunión anual del pueblo gitano que recuerda y honra a través de los tiempos la llegada de las dos Marías, en realidad más, si se supiera la verdad, y una niña con velo a la que llaman Sarah. Que el camino salga a tu encuentro, Que el viento te sople siempre de espaldas, que el sol brille cálido sobre tu rostro, que la lluvia descienda mansa sobre tus campos y hasta que volvamos a encontrarnos. que Dios te sostenga suavemente en la palma de su mano.